A ver si se oye, sí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Y para mí es un placer presentar a un compañero de fatigas, a Enrique Menéndez, que es una suerte de centauro, mitad profesional del derecho y mitad historiador minucioso, y que se ha ganado con su trabajo la consideración de especialista en los sucesos acaecidos desde febrero de 1936 y hasta bien entrada la posguerra en la entonces provincia de Santander. Margen de que ha escrito sobre otros temas. La razón por la cual está aquí esta tarde es la de que, sin duda, es el principal conocedor desde el punto de vista histórico de ese periodo de tiempo tan convulso. Y hoy nos va a ilustrar sobre una cuestión que nuestra Asamblea Regional ha puesto encima de la mesa en forma de una controvertida ley regional de la memoria histórica. El asunto, hasta cierto punto discutible, habida cuenta la existencia, como todos ustedes saben, de una ley nacional en la materia, se ha solucionado sin el deseado consenso, puesto que se ha aprobado hace unos días con los votos exclusivamente del PRC y del PSOE, y con el resto de los grupos parlamentarios de la Asamblea en contra. Es significativo también el número de enmiendas que se han presentado a esta iniciativa legislativa, que está ya a disposición de todos, puesto que es, por supuesto, pública. El proceso de rehabilitación de la memoria de los definitivamente derrotados en la guerra civil tiene seguro un punto de justicia en diferido, y como tal entendíamos aquí desde el Ateneo que había de haber sido estudiado y respetado. Trabajar en estos temas, no se me oye, perdón. Trabajar en estos temas hubiese precisado a mi entender, ya un conocimiento extenso de la materia y una grandeza moral para legislar sin pensar en hacer favores a los propios o en reprobar a los ajenos. Estas iniciativas legislativas entiendo que están, esta es mi opinión, dejando de lado pues a una inmensa mayoría que estupefacta, inocente y humilde de españoles que se vieron obligados a tomar partido a partir de julio del 36, bien para salvar la vida o bien para hacerla, si acaso, más llevadera, con las consecuencias que los que lo han estudiado conocen perfectamente. Y ya para finalizar y darle la palabra a Enrique, me permito decir que para abordar esta tarea debía de ser de obligado cumplimiento conocer y leer a Chávez Nogales, quien sí se alineó en su momento y como periodista a pie de problema con los que sufrían, y nunca ni con los vencedores ni con los vencidos. Solamente buscó lo que él llamaba la huérfana y la terrible verdad. Parece que determinados políticos españoles están incitando a que hurguemos en el pasado, condicionando así el presente y comprometiendo el futuro. Y no debería de ser aceptable premiar a políticos que están atizando el rescoldo del odio, y la opinión pública sabe por los medios de comunicación quiénes son, porque se están mostrando incapaces de ver en el horizonte una esperanza nacional compartida. Como les digo, esta iniciativa legislativa, ha sido muy discutida, y de todo ello nos va a ilustrar de inmediato Enrique Menéndez. Muchas gracias, Calixto. En primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. No sé si se me oye bien. Sí, gracias. En primer lugar, quería agradecer la amable y atenta invitación efectuada por este Ateneo de Santander. Me hubiera gustado poder desarrollar esta conferencia sin necesidad de proceder a la lectura del texto que he preparado, pero dado el escaso tiempo del que se dispone ante una materia tan compleja, no me queda más remedio a fin de intentar abarcar la mayor fundamentación posible. Complementando un poco la introducción que ha hecho Calixto y para manifestar en qué concepto estoy aquí,
En primer lugar, quiero aclarar que no pertenezco ni he pertenecido nunca ni a partido político ni a organización sindical alguna. En el año 2003 presenté mi tesis de licenciatura con el título Aspectos generales de la represión republicana y los tribunales militares franquistas en Cantabria, 1936-1948, base de trabajos posteriores en la materia. En el año 2016, fruto del trabajo de muchos años, presenté la tesis doctoral Guerra Civil en Cantabria, la represión republicana y franquista, 1936-1948, que bajo la dirección del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria, don Germán Rueda Herranz, quien le ha sido imposible acudir en el día de hoy por encontrarse en Madrid, ha merecido la calificación de sobresaliente cum laude con fecha 28 de enero de 2016 y la felicitación remitida por la señora vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, doña Eva Díaz Tezanos, con fecha 28 de marzo de ese año. La finalidad del trabajo era establecer un censo final de víctimas con resultado de muerte como consecuencia de la guerra. En la misma se analizaba el medio geográfico, el estado de la cuestión en España, los principales conflictos acaecidos en Cantabria desde las elecciones del 16 de febrero del 36 hasta la sublevación militar, los preparativos, desarrollo y fracaso del autoproclamado alzamiento en Cantabria, la represión republicana y franquista vinculada a la jurisdicción militar, las principales operaciones militares desarrolladas por unidades republicanas durante los 13 meses que permaneció al lado del Gobierno de la República y la actuación de la guerrilla, comprendiendo el análisis de las víctimas de cada uno de los 102 ayuntamientos de Cantabria, a los que se sumaban las de las provincias de Burgos y Palencia, que quedaron bajo dominio republicano al tiempo de la sublevación, y los forasteros que por circunstancias de la guerra quedaron en esta provincia. Se procede a la descripción de los fenómenos represivos sufridos por cada una de las víctimas, con expresión de la fecha de su fallecimiento o desaparición, edad, naturaleza, vecindad, profesión, ideología, estado civil y modo de fallecimiento o desaparición. Se incluían igualmente las víctimas mortales de los combates, tanto los pertenecientes al ejército republicano como los del ejército franquista o nacional, las de los bombardeos y accidentes de guerra y las de la guerrilla. Se trataba de un trabajo pionero en España, al incluir en una sola obra la totalidad de las víctimas mortales de la contienda, haciendo hincapié tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos de los procesos represivos en un trabajo de más de 2.000 folios. Del mismo modo, he tenido el honor de participar con la asociación que presido, firmando diversos convenios con el Gobierno de Cantabria en la realización de informes en relación con las actividades de indagación de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o represión política posterior y cuyo paradero se ignoraba. Soy a día de hoy el presidente de la Asociación de Historiadores e Investigadores de la Guerra Civil y de la Dictadura en Cantabria, compareciendo en el día de hoy a título exclusivamente particular, no representando a mi asociación, sino simplemente como Enrique Menéndez. Igualmente formo parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Cantabria, ejerciendo dicha profesión desde el año 1995. Para analizar la ley que nos ocupa, hay que situarnos previamente en el contexto histórico, por lo que procederé a hacer una síntesis del mismo. La represión en Cantabria en el ámbito temporal de la presente ley fue dramática. El motivo de esta afirmación se basa en que la sublevación abocó a una dictadura mediante un golpe militar contra un gobierno elegido en las urnas, que derivó en una guerra civil de casi 3 años y en una dictadura de casi otros 40, en que se aplastó todo atisbo democrático y se impusieron una serie de mecanismos represivos de todos aquellos que se considerasen enemigos del mismo o pudieran poner en duda la legitimación o poder del régimen. Tras la finalización de la guerra, además de los consiguientes consejos de guerra y sometimiento a la jurisdicción militar, nos encontramos con los campos de concentración de combatientes y presos políticos y, en función de la actuación de las juntas clasificadoras de prisioneros, conseguir gran número de mano de obra, constituida básicamente por prisioneros de guerra, a través de su encuadramiento en batallones de trabajadores, teniendo que realizar jornadas de trabajo interminables, siendo su único consuelo, si se podía utilizar dicho término, que el de librarse de la prisión o el fusilamiento. Otra función era la reeducadora. Todos los entes de nueva creación, como los batallones disciplinarios, batallones de trabajadores, regiones devastadas, colonias penitenciarias, era una muestra de lo que la España surgida a través del movimiento daba a los derrotados, a los perdedores, a los vencidos, monopolizando la violencia, la educación política y la ideológica, y conseguir así, con esos métodos, borrar cualquier vestigio de los tiempos pretéritos, todo y elaborado en base a un entramado de disposiciones. Se dictaron una serie de leyes, destacando la Ley de 9 de febrero del 39 de responsabilidades políticas, la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo, la Ley para la Seguridad del Estado de 29 de marzo del 41, la Ley de Rebelión Militar de 2 de marzo del 43, el Decreto de Ley 18 de abril de 1947 sobre la represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, la Ley 15 de julio del 54, por la que se modificaban los artículos 2 y 6 de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, en la cual homosexuales y rufianes podían ser declarados como peligrosos y antisociales. La Ley 45-59 de 30 de julio de Orden Público.
la Ley 16/1970 de 4 de agosto sobre peligrosidad y rehabilitación social y el Decreto Ley 10/75 sobre prevención del terrorismo, lo que conllevó a miles de españoles y cántabros a sufrir penas de prisión, sanciones económicas, trabajos forzados o la muerte. Merecen su reconocimiento y rehabilitación. Dichas actuaciones provocaron que 32.784 personas se les abriera un sumario en Consejo de Guerra entre el 26 de agosto de 1937 y el 1 de enero de 1947, y la muerte de al menos 2.289 cántabros, víctimas totales de la represión franquista. De ellos, 868 fueron ejecutados en Cantabria, en virtud de sentencias dictadas por los 4 consejos de guerra permanente en la provincia, y 288 en otras, como consecuencia de los mismos, celebrados principalmente en Vizcaya, Asturias, Burgos y León, o traslados, lo que haría un total de 1.152. En total, se ejecutaron en la provincia, como consecuencia de la guerra, 1.071 personas, 207 de ellas forasteros, y se conmutaron 1.146 penas de muerte. Otros 538 fueron víctimas de la represión llamada irregular, paseados, desaparecidos, a los que hay que sumar 60 suicidios y malos tratos directos, 97 emboscados, huidos y guerrilleros, y 442 fallecidos en prisiones, batallones disciplinarios y campos de concentración. A ello hay que añadir los al menos 1.999 soldados republicanos fallecidos o desaparecidos, 1.601 soldados del ejército sublevado, 352 identificados muertos a consecuencia de bombardeos o accidentes de guerra, 22 ahogados en la huida de Santander, 24 muertos en acciones de la guerrilla, lo que da un total de 7.400 personas y que ascendería a 7.591 si incluimos los de los pueblos incorporados que quedaron bajo el dominio del gobierno republicano, incluyendo la represión republicana. Mención aparte merecen los fallecidos foráneos en las prisiones de Cantabria entre 1937 y 1948, que ascienden a 723. Tras la muerte de Franco, se abre un nuevo periodo en la historia de España. Tras su fallecimiento, la concordia que presidió la Constitución de 1978 hizo que los españoles se unieran con la finalidad de luchar por un objetivo común de libertad y la consecución de un bienestar social jamás conocido en nuestra historia. La transición española fue la única etapa de nuestra historia común donde hubo un consenso por parte de la mayoría de las fuerzas políticas. Lo mismo debería hacerse hoy en día con la materia objeto de la presente ley. Un ejemplo de ello fue la resolución de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, unánimemente aprobada por todos los partidos políticos con representación en el Congreso, donde se dejó clara la voluntad del pueblo de que el pasado no sería utilizado como arma política para revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. El Estado es el que debe inexorablemente promocionar el reconocimiento y rehabilitación de todas aquellas personas que fueron víctimas de dichas persecuciones por la lucha y defensa de los valores democráticos y de todos aquellos que por razón de ideología, pensamiento, religión, profesión, orientación sexual fueron perseguidos por ello. Existen mecanismos diversos para rehabilitar a las víctimas. Alguno de ellos está recogido en la presente ley. Por ello, es también determinante la fijación del concepto de víctima y el de memoria histórica. Parto del hecho intangible y universal de que la historia debe ser investigada por los historiadores y no por el poder político, quien sí debe poner e impulsar los medios, tanto técnicos como normativos, para poder alcanzar el conocimiento de los hechos. Pero tratándose de una memoria colectiva basada en unos presupuestos históricos, no se puede pretender construir una nueva historia dejando de lado parte de los hechos aciagos acaecidos en la historia del siglo XX de España en aras a resaltar unos comportamientos en detrimento de otros. Y por ello considero que, dado el ámbito temporal de esta ley, debe abarcar de modo claro, concreto y preciso la totalidad de las víctimas que la guerra civil produjo, en este caso la provincia de Santander, actual Cantabria, y ello en virtud del análisis histórico del periodo, basado en el estudio minucioso y detallado de todas las fuentes, tanto civiles como militares, archivos públicos, privados, prisiones, fuentes orales, registros, a los que durante más de 20 años se ha tenido acceso. Por lo tanto, se insiste en la necesidad de que los poderes públicos tengan un conocimiento exhaustivo de los hechos ocurridos en la provincia. No se trata de modo alguno de legitimar actuación y comportamientos, algo que consideraría un insulto. Nos encontramos ante un régimen ilegítimo surgido de un golpe militar. Pero la simple posibilidad de desdeñar o menospreciar a miles de santanderinos que fueron víctimas de una represión organizada desde el poder político vigente entre los años 1936 y 1937, en los que la provincia permaneció en manos de la República, desde el 18 de julio de 1936 hasta el 2 de septiembre de 1937, exceptuando Treviso, que fue ocupada el 17 de septiembre, sería faltar a la verdad histórica y deshonrar la memoria de las víctimas. Se parte del concepto erróneo de que estas personas se trataban de participantes en el golpe militar y que en virtud de ello fueron ajusticiadas por tal hecho. De las
1.309 personas víctimas mortales de la represión republicana en Cantabria. Quiero aclarar que esas 1.309 son 1.156 cántabros, 73 de los pueblos de las provincias de Palencia y Burgos que quedaron adscritos a Cantabria, 68 forasteros y 12 personas a las cuales no se ha podido determinar de dónde eran exactamente. Pues de esas 1.309 personas, solo 9 lo fueron en virtud de sentencia y de ellas 2 carecía el Tribunal de Competencias, dado que los delitos por los que fueron juzgados entraron en vigor 4 días después de su juicio. Igualmente, en la provincia, durante 13 meses, fueron encarceladas 4.554 personas en la prisión provincial, de ellos 645 mujeres y 1.459 en el penal del Dueso, a los que hay que sumar todos aquellos que lo estuvieron en las comisarías del Frente Popular, cárceles de partido, iglesias habilitadas como prisiones irregulares, centros de detención, etc. Los métodos utilizados, los comúnmente llamados paseos, se mantuvieron vigentes desde el 20 de julio del 36 hasta el 2 de septiembre del 37, varios de ellos en el frente, 181. Por lo tanto, una ley de memoria histórica y democrática debe reconocer fehacientemente, directa, clara y precisa la dignidad de esas víctimas, que en su inmensa mayoría no tenían nada que ver con el golpe militar y que lo fueron en virtud de decisiones arbitrarias adoptadas por su ideología, profesión, sexo, religión o actuación pretérita. Los principales responsables del golpe militar fueron detenidos y se le abrió un sumario que nunca llegó a concluirse. De hecho, el coronel jefe del regimiento y comandante militar de Santander sería ejecutado el 17 de noviembre del 37 en Santander por las autoridades franquistas tras pertinente consejo de guerra. No resulta igualmente acertado, a juicio del conferenciante, tratar a estas víctimas considerando que ya tuvieron su reconocimiento en dicho periodo durante 40 años. Nos encontramos en un régimen democrático, en el cual, en aras a la vigencia del Estado de Derecho, debe distinguir entre participantes en el golpe militar y aquellos que no tuvieron participación alguna y que su vida dependía de los informes elaborados en los que se utilizaban expresiones como fascistas peligrosos, sujeto indeseable o enemigo del régimen, sin proceso judicial alguno. Tampoco resulta posible subsumir estas actuaciones bajo el paraguas de la Ley de 8 de mayo de 1939 sobre invalidez de las actuaciones practicadas por funcionarios extraños al movimiento nacional, dado que el artículo 2, a pesar de ser muy detallado en cuanto a cada uno de los órganos judiciales a los cuales se refiere la presente ley, no menciona las sentencias de los tribunales populares creados por el decreto del Ministerio de Justicia de 25 de agosto del 36. Así, ya iniciada la Guerra Civil, el 25 de agosto de este año, del 36, el presidente español, Manuel Azaña, decretó la creación de los tribunales especiales, llamados también tribunales populares, en cada provincia, para conocer de los delitos de rebelión y sedición, que suponía el inicio de un entramado de disposiciones cuya finalidad, tal como se establece en el mismo, era crear una justicia rápida y ejemplar que sirviera de cauce jurídico a las aspiraciones populares judiciales. Estos tribunales dictaron 41 sentencias de pena de muerte, la mayoría en rebeldía y la ejecución de 7 personas. El 7 de octubre del 36 se dictó un nuevo decreto por el que se creaban los jurados de urgencia para sancionar los hechos de hostilidad o desafección al régimen no constitutivos de delito, lo que hacía extender la represión de una manera ilimitada. Decreto modificado el 23 de febrero del 37, por el cual suponía que dichas resoluciones suponían el internamiento en campos de trabajo entre penas de 1 y 5 años en las causas que se ha podido tener acceso desde junio de 1937, e igualmente, por un decreto de 16 de febrero del 37, se crearon los Tribunales Populares Especiales de Guerra, que dictaron 2 ejecuciones, una de un cántabro y otra de un vasco. Se necesitaría mucho tiempo, del cual en el día de hoy no se dispone, para explicar el desarrollo de la justicia popular meramente política y que utilizaba el procedimiento sumarísimo como medio de actuación frente a la justicia la ordinaria, la que debe imperar en cualquier Estado de Derecho. El hecho de insistir en los aspectos de la represión republicana obedece a que la misma aparece, a mi juicio, de un modo difuso y confuso al mismo tiempo, principalmente la exposición de motivos de la ley, y por tanto considero necesario resaltar dicho hecho. Si fuera en el sentido contrario, también destacaría aquello que a mi juicio no estuviera debidamente recalcado. Resulta evidente que el ámbito temporal, 13 meses de la represión republicana frente a 38 años de la franquista, es muy pequeño, pero la misma, desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, fue proporcionalmente muy importante y con consecuencias fatales, como se acaba de explicar. Tanto los tribunales populares como los consejos de guerra franquistas, en relación a este recogido su articulado en el Código de Justicia Militar de 25 de junio de 1890, Gaceta de 29 de septiembre, como tales, no ofrecían las garantías suficientes de un proceso justo, entendido como tal en un Estado de Derecho, en cuanto a la imparcialidad o vicios de forma manifiestos en el procedimiento y la utilización del procedimiento sumarísimo. Queda acreditado que durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, prisión política, ataques contra las poblaciones civiles, aplicación sistemática de la tortura, juicios sumarios con condena de muertes y las garantías del debido proceso, entre otros muchos.
Centrados ya de modo específico en el articulado de la presente ley, con fecha 27 de enero de 2020, la Mesa del Parlamento de Cantabria acordó admitir a trámite el proyecto de ley de memoria histórica y democrática de Cantabria y su envío a la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Tras los oportunos trámites en comisión, el hoy conferenciante fue propuesto en su condición de experto a fin de comparecer ante la comisión con fecha 17 de marzo de 2021 en sede parlamentaria, a fin de expresar mi parecer sobre el contenido de la misma, cosa que efectué. Igualmente, comparecieron en fechas simultáneas y posteriores otras 6 personas, tanto historiadores como juristas. A mi juicio, el proyecto de ley originario que se presentaba ante la comisión era una adaptación de la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con un articulado muy similar. Tras dichas comparecencias, fueron presentadas enmiendas a la totalidad por parte del Grupo Popular, Ciudadanos y Grupo Mixto, que fueron rechazadas por los grupos que componen el Gobierno. Posteriormente, se presentaron por los grupos parlamentarios Mixto, Ciudadanos, Popular, Socialista y Regionalista enmiendas a dicho articulado, admitidas a trámite por la mesa de la comisión en sesión celebrada el 23 de julio de 2021. En concreto, 90 por el Grupo Mixto, 38 por el Partido Ciudadanos, 38 por el Partido Popular y 47 conjuntas por los grupos Socialista y Regionalista, lo que daba un total de 213 enmiendas sobre un texto de 64 artículos. Tras su tramitación en comisión, el pasado día 26 de octubre, ni una sola de las enmiendas de la oposición fue admitida por la mayoría parlamentaria, siendo aprobadas las 47 del bipartito. La ley fue aprobada en pleno celebrado el 3 de noviembre de 2021. Por lo tanto, el consenso tan demandado en mi exposición inicial en una materia tan relevante a la historia de España y de Cantabria no ha tenido lugar en la presente ley que hoy nos ocupa. Nos encontramos ante una ley que, tras la introducción de 47 enmiendas y supresión de 9 artículos, podemos considerar, entre comillas, como nueva en relación al proyecto original, en la que se han matizado conceptos, modificado definiciones y simplificado la creación de organismos. La presente ley se estructura en 6 títulos, además de un título preliminar, artículos 1, 4, dedicado a las disposiciones generales, que fijan los objetivos y títulos básicos de la norma, así como a las definiciones de conceptos. El título primero, artículos 5 al 14, define quiénes son víctimas, incluyendo las familiares o personas que tengan relación directa con ellas, así como las organizaciones políticas, sindicatos y colectivos que sufrieron represión dentro o fuera de Cantabria. Se ordena igualmente la elaboración de un censo de víctimas que será público. Se incluye la obligación de elaborar un mapa de fosas, el procedimiento a seguir en la localización, exhumación e identificación de las víctimas, cómo se realizará el acceso a los terrenos y el tratamiento que deba seguirse con los restos. En el título segundo, artículos 15 al 34, se exponen las medidas que se han de adoptar para la reparación de las víctimas, se establecen las garantías de no repetición y crea los lugares y sendas de memoria histórica y democrática de Cantabria, estableciendo las medidas para crear un inventario de las mismas y los procedimientos de inscripción, así como sus efectos legales. Se define el régimen para su protección y conservación, difusión e interpretación. Se contempla igualmente la prohibición de símbolos y elementos contrarios a la memoria histórica y democrática de Cantabria, estableciendo su retirada en un periodo máximo de 12 meses. Y también la erradicación de actos de exaltación del franquismo. En el título tercero, artículos 35 al 37, se aborda el tratamiento que debe darse a los documentos de memoria histórica de Cantabria y su protección, encomendándose a los poderes públicos la adopción de medidas para su identificación, protección y acceso. El título cuarto, artículos 38 al 39 bis, reconoce la labor y la relevancia del movimiento asociativo en la recuperación de la memoria histórica y en defensa de las víctimas y prevé el registro de entidades memorialistas. El título quinto, artículos 41 al 48, aborda la actuación y organización administrativa. Se establece la creación de un Consejo de Memoria Histórica y Democrática como un órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento asociativo memorialista de Cantabria y la Comisión de la Memoria, con la finalidad de conocer la verdad aún desconocida de lo ocurrido, el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones cometidas y evitar la impunidad del olvido como forma de favorecer la convivencia democrática y, por último, establece medidas para fomentar el asociacionismo. En el capítulo segundo, de planificación y seguimiento, se prevé la aprobación de un plan de memoria histórica y democrática de Cantabria en el que se abordan las actuaciones del Gobierno estableciendo su seguimiento y evaluación. El capítulo tercero sienta las bases de la colaboración y cooperación administrativa, reflejando la importancia que el conocimiento de los hechos históricos aún desconocidos tiene para lograr los fines previstos en la presente ley y fortalecer los valores democráticos. Por ello, se toman medidas en materia de educación, introduciendo la memoria histórica y democrática en todas las etapas educativas. Se implementa también la colaboración interadministrativa con entidades locales. El título sexto, artículos 49 al 63, define y establece el régimen sancionador aplicable a las acciones contrarias a lo previsto en el articulado de la presente ley.
Haremos especial hincapié en aquellos conceptos que desde un punto de vista historiográfico más relevancia tienen y en las contradicciones que a mi juicio se incurre, principalmente en el título preliminar, artículos 1, 4, 15, 21, 32, 38, 42 bis y 47. Así, para empezar, en la exposición de motivos, entre diversas disposiciones de carácter nacional e internacional, incluyendo la Ley 52/2007, no olvidemos que se encuentra en tramitación el proyecto de ley de memoria democrática de España, que vendrá a sustituir a la ley vigente, se menciona que la ley nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar a los miles de cántabros y cántabras víctimas de la guerra civil y el franquismo, cuya memoria no ha sido aún reparada, tal como exigen los familiares de las víctimas, asociaciones memorialistas y conjunto de la sociedad del Cantabria. Quiero hacer una especial mención sobre el concepto de memoria aún no reparada. Y por ello me centro en lo recogido en la Ley 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Histórica Democrática de Aragón bajo la presidencia del socialista Lambán. En su exposición de motivos se recoge que el deber de memoria que implica la gestión de la memoria democrática comprende la responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho subjetivo a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social y de disponer de los medios suficientes para repararlo. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana y el acceso a los derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario, como el de exhumación e identificación por parte de descendientes de las personas asesinadas. El hecho de que aquellas víctimas fueran exaltadas por el franquismo no implica asumir tal reconocimiento como válido ni legítimo. El ejercicio de la profundización que la democracia moderna se propone en los valores del respeto a la dignidad humana y la tolerancia solo puede realizarse desde un impulso ético y desde la radicalidad democrática, por encima de cualquier afinidad ideológica. Lo que se viene a decir que es que la reparación debe efectuarse en periodo democrático. Igualmente, hacer referencia a que más de 300 víctimas de la represión republicana jamás fueron hallados. Igualmente, frente a un grupo de disposiciones, parece olvidarse el legislador de la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, la cual, entre otras muchas disposiciones, condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo en la Unión, refrendada por el Consejo General del Poder Judicial en su informe de 7 de junio de 2021 en relación con el proyecto de ley de memoria democrática nacional. También se menciona en dicha exposición de motivos que la provincia de Santander se convirtió en un territorio de reclusión en campos de concentración y prisiones olvidadas, y se hace una enumeración de las mismas. Dice, los principales campos de concentración ubicados en Santander fueron la Magdalena, la Plaza de Toros, el Seminario Corbán, Campos de Sport del Sardinero, Hipódromo de Bellavista, y a su vez se dice que las principales prisiones fueron la prisión provincial, la de Tabacalera, la del Alcázar, el grupo de escuelas públicas Ramón Pelayo, los salesianos, las oblatas, las salesas, el penal del Dueso en Santoña, la importadora en Torrelavega. Sin embargo, a mi juicio, si no se quiere hacer una distinción entre víctimas y tratar a todas por igual, sin distinción de clase, resulta sorprendente que, a mi juicio, se haga una innecesaria relación de campos de concentración y prisiones del franquismo en una exposición de motivos. Pero ya que se hace, no se haga mención a las existidas en los tiempos de la Guerra Civil en época republicana, ni se haga mención siquiera al barco prisión Alfonso Pérez, que llegó a albergar a 980 presos, donde se cometió la mayor matanza acaecida a los 42 años que abarca el ámbito temporal de la presente ley, con 156 asesinatos en un solo día, ni a otras tales como las de la Provincial y Dueso y Oblatas en época republicana, las checas de la calle Sol, del Ayuntamiento, de los Ángeles Custodios de la CNT, las de la provincia, destacando las de Reynosa, Los Corrales, Castrudiales, Camargo, Torlavega, Viérnoles, cárceles de partido, iglesias habilitadas a tal fin y otros centros de detención, brigadas disciplinarias, etc. Situándonos en el título preliminar, disposiciones generales, artículos 1-4, muy importante es el objeto y finalidad de la ley. Y se dice que el objeto de la ley es la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la memoria histórica y democrática de Cantabria, de quienes fueron víctimas de la represión o de la violencia política, como consecuencia de ellas durante el periodo que abarca desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución. Esto supone una variación importante respecto a la regulación inicial, la que se incluía la Segunda República hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. Se da a entender, o deduzco, que no se incluye que dentro del ámbito de esta ley están las víctimas de combate o accidentes de guerra. No queda muy claro. Respecto al artículo 4, definiciones, que también es muy importante y va a determinar el desarrollo de toda la ley,
es que se entiende a efectos de memoria histórica y democrática la recuperación del conocimiento y difusión de los hechos históricos sucedidos durante el periodo descrito en el artículo 1 de la ley. Y víctima será considerada toda persona que haya padecido las acciones u omisiones a las que se hace referencia en el artículo 1 de la presente ley. Incluye a las víctimas indirectas, estableciendo por tales a las personas y familiares dependientes de ellas. No se establece grado. Por lo cual, se entiende que víctima, puesto en relación con el artículo 1, serán todas aquellas que lo fueron víctimas de la represión o de la violencia política o como consecuencia de ellas durante el periodo que abarca desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, se hace a continuación una exposición de víctimas bastante amplio, detallando que lo son en todo caso. Tendrán la consideración de víctimas. Esto genera, a mi juicio, confusión, por lo que parece que las anteriores que no se hayan incluidas dentro de este listado debían ser objeto de un filtro por la autoridad u órgano administrativo competente para determinar si merecen o no dicha comprensión. Se hace una relación que si luego en fase de coloquio se la puedo explicar, pero es bastante amplia y luego si quieren hablamos de ellas. Se define también el trabajo forzado y se dice que de acuerdo con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 28 de junio del 30 relativo al trabajo forzoso, se define como tal todo trabajo o servicio exigido a una persona de una pena cualquiera y para el cual no se ofrezca voluntariamente. Según ello, habrá que probar que dichas personas no se acogieron voluntariamente, por lo cual la carga de la prueba corresponde a la presunta víctima. Y me ha llamado mucho la atención la definición de entidad memorialista, y dice que será aquella entidad y organización de carácter social, sin ánimo de lucro, que tenga entre sus fines la recuperación de la memoria histórica y democrática de Cantabria o la defensa de los derechos de las víctimas. Bien. Si atendemos a la definición establecida en este artículo, el artículo 4, estableciendo como memoria histórica y democrática la recuperación del conocimiento y difusión de los hechos históricos sucedidos durante el periodo descrito, en dicho artículo 1, deberían entenderse como tales todas aquellas entidades que persigan el conocimiento de los hechos ocurridos dentro de lo recogido en el artículo 1 de la ley, independientemente del periodo histórico o marco de actuación al que se dirijan. Es decir, una asociación o entidad que investigue la represión republicana y sus consecuencias debería tener, a efectos de la presente ley, la categoría de entidad memorialista. Se desprende de una lectura simple del articulado. Sin embargo, lo recogido en este artículo entra en manifiesta contradicción con lo establecido en el artículo 38, como luego leeremos. En relación al artículo 6, censo de víctimas. Por ejemplo, el censo de víctimas mortales de la contienda, el de víctimas mortales, no el de todas las víctimas, hasta la represión administrativa, hasta otro tipo de represiones, que evidentemente son miles de víctimas, está refrendado por la propia Universidad de Cantabria y ofrecido en 2 ocasiones al Gobierno regional, sin haber obtenido respuesta alguna en la legislatura anterior por el compareciente. En relación al artículo 7, mapas de localización de restos, en relación al mapa de fosas, hay que tener en cuenta que ya en el año 2009 los trabajos del fallecido Jesús Gutiérrez Flores, anterior presidente de la asociación y pionero de la investigación en la comarca de Campó, Fernando Bregón Goyarrola y los míos propios fueron utilizados para la realización de un primer mapa regional. Entrando ya en el título segundo, artículo 15, se habla de la reparación y reconocimiento de las víctimas. Y esto también me genera serias dudas. Se dice, el Gobierno de Cantabria adoptará cuantas medidas sean necesarias para el reconocimiento y reparación de las víctimas y de las instituciones y organizaciones sociales que defendieron la democracia, la paz y la conciliación, incluyendo, entre otras, aquellos que defendieron la democracia durante el periodo a que se refiere el artículo 1 de la presente ley. Esta redacción presenta, a mi juicio, una serie de problemas y entra en evidente contradicción con lo recogido en artículos anteriores. Parece que falta una coma detrás de la palabra víctima, al distinguir entre las víctimas a unas sobre otras. Muchas de esas víctimas simplemente eran víctimas, no tenían militancia activa política, o bien, en época republicana, estaban integrados en la misma. Otros simplemente eran antifranquistas de diversas ideologías, que no creían en la democracia, sino en otro tipo de regímenes, por lo que el contenido de ese texto debería ceñirse al concepto víctima. Además, como he dicho, no queda claro si se tratan de conceptos excluyentes o inclusivos, y podría quedar al arbitrio de la autoridad competente en la materia determinar qué víctimas quedan dentro y cuáles quedan fuera. Igualmente, se establecen medidas que me parecen muy positivas de apoyo a las entidades locales, a la Universidad de Cantabria y a las entidades memorialistas para la realización de estudios o publicaciones. Entiendo que, dada la redacción del concepto establecido y que he dicho antes del artículo 4 de entidad memorialista, serían todas. Igualmente,
se establece dentro del marco de las disponibilidades presupuestarias una política de ayudas destinadas a fomentar proyectos de reparación y reconocimiento, cosa que me parece correcta. Y se promoverá la investigación científica y la difusión del conocimiento como forma de reconocimiento y reparación a las víctimas, cosa que considero que debe ser el modelo de historia. En relación al artículo 21, lugar de memoria histórica y democrática, será aquel espacio o inmueble o paraje en el que hayan sucedido hechos de singular relevancia o especialmente simbólicos por su repercusión en la memoria colectiva durante el periodo objeto de la presente ley. Bien. Estando, como no puede ser de otra manera, el compareciente totalmente de acuerdo con el reconocimiento y reparación de las víctimas del régimen franquista y en relación con la exposición de motivos, si se deben considerar centros de memoria, entre otros, la extinta prisión provincial, Tabacalera, El Dueso, los campos de concentración de Corbán, los de la Magdalena, la Plaza de Toros, los campos de Sport del Sandinero, los antiguos, el Instituto Manzanedo, hospitales militares, cementerios, obras realizadas por batallones de trabajadores, destacamentos penales, lugares de bombardeo de la aviación, fosas comunes. Se debe incluir también las prisiones de la provincia anteriormente referenciadas en época republicana, las comisarías de la calle Sol del Frente Popular y la de Reynosa, entre otras, la CNT de Los Ángeles Custodios, los calabozos municipales, el barco prisión Alfonso Pérez, las inmediaciones del Faro de Cabo Mayor, el Alto de Jesús del Monte, con 33 asesinatos, el Alto de la Montaña en Torlavega, el Alto de San Cipriano en Cartes, Peñas Negras en Escobedo, el Monte Saja con 42 asesinatos, y la Bahía de Santander, donde eran arrojados pibos atados de pies y manos y con un lastre, cientos de cántaros, apareciendo 86 cadáveres en las diversas playas del arco de la bahía, simplemente por su condición ideológica o confesión, o por el simple hecho de pertenecer al clero. Entrando en el título tercero, artículo 32. Este artículo también me ha llamado bastante la atención, porque se titulaba antes Actos de exaltación del franquismo contrarios a la memoria histórica y democrática, y ahora se llama Del reconocimiento a las víctimas y a la memoria histórica y democrática. En el mismo se establece: las administraciones autonómica y municipal de Cantabria velarán por el reconocimiento y respeto que merecen las víctimas y, en su caso, sus familiares, frente a actos, expresiones, conductas u homenajes que entrañen descrédito, menosprecio o humillación por exaltación del golpe militar o del franquismo. Da a entender que se deja fuera a las víctimas de la represión republicana. Falta incluir víctimas del golpe militar, del franquismo y de la guerra. Como no puede ser de otra manera, muestro mi más absoluta conformidad con la reprobación y condena de la apología de regímenes totalitarios de toda clase o condición. Pero no debemos de olvidar que el pleno del Consejo General del Poder Judicial, lo dice el Consejo General del Poder Judicial, no lo dice Enrique Menéndez, en su informe de 7 de junio de 2021, establece que la apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución. Pero, como dice el Tribunal Constitucional, al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución, se ha dicho, protege también a quienes la niegan. Sentencia del Tribunal Constitucional 176 del año 1995 de 11 de diciembre. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial, repito, no yo. Así pues, la referencia a la apología del franquismo invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales, no pueden servir para la extinción de una fundación o una asociación. Pregunto, ¿se consideraría contrario a la memoria histórica y por ello sancionable el hecho de reflejar en base a una documentación indubitada de unos hechos expuestos por un historiador contra determinadas políticas llevadas a cabo durante la Guerra Civil por el régimen republicano, por ejemplo? Pues es una cuestión que dejo a la interpretación de todos ustedes. Respecto al título tercero, manifiesto mi más absoluto apoyo a favorecer por parte de las instituciones en aras a la conservación y recopilación de todas las fuentes existentes para facilitar el conocimiento histórico de los hechos conjunto de la presente ley sin ningún tipo de exclusión y dentro de lo regulado por la legislación vigente. Ya en el título cuarto, aquí es donde está una de las contradicciones más, a mi juicio, más importantes que he mencionado en relación al tema de las entidades memorialistas. Porque se dice reconocimiento de la labor y relevancia del movimiento asociativo. Y se dice, literal, las entidades memorialistas son reconocidas por esta ley como titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas del franquismo. Esto entra en evidente contradicción con lo establecido en el artículo 4,
al poderse constituir, en teoría, según lo establecido en dicho artículo, tal y como es fundamentado con una simple lectura del texto, que se pueden constituir entidades memorialistas cuya finalidad no fuese el estudio del régimen franquista, sino, por ejemplo, asociaciones de víctimas de la República. ¿Las asociaciones de víctimas de la República tendrían una legitimación del franquismo? Ahí lo dejo. En relación al título quinto, este establece cuestiones muy importantes. Y principalmente voy a citarme en el artículo 42 bis cuando se habla de la Comisión de la Memoria. Se habla de la Comisión de la Memoria como órgano colegiado de carácter temporal y que actuará por una sola vez, cuyos objetivos son, se habla de varios objetivos, pero el más, a mi juicio, controvertido es el C, que es servir como instrumento para conocer los hechos que permanecen ocultos acerca de abusos, violaciones de derechos y desapariciones. Estará compuesta por 5 miembros, todas de personas de reconocido prestigio y vinculación a Cantabria, 2 de los cuales serán elegidos por el Gobierno y los 3 restantes serán elegidos por el Parlamento de Cantabria a propuesta de los grupos parlamentarios por mayoría cualificada de 2/3 en primera vuelta y de mayoría absoluta en la segunda. El cargo de presidente corresponderá al Gobierno de Cantabria de entre los miembros elegidos por el Parlamento. Cesará su actividad en el plazo de 1 año, que podrá ser prorrogado por la propia Comisión por 1 año más. Tras la finalización de sus actividades, la Comisión de la Memoria emitirá un informe final con recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y cesará definitivamente en sus funciones. La Comisión de la Memoria adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. Con esta redacción se simplifica la anterior, que preveía la composición de una comisión técnica de memoria histórica, un consejo de la memoria y una creación de la Comisión de la Verdad, que tenía como finalidad, la anterior, la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes pudieran haber participado en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como forma de favorecer la convivencia democrática, elaborar un informe que contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición a través del conocimiento y la reflexión de nuestro pasado. Eso decía la redacción anterior, no la actual. La nueva redacción, además de un órgano de carácter consultivo, se crea una comisión de la memoria que en sí misma, y puesta en relación con la exposición de motivos, en la práctica supone la creación de una comisión de la verdad dulcificada en el lenguaje, de carácter regional. Expondré a continuación por qué considero que esta comisión de la memoria, que en virtud de ese contenido, como he dicho, se constituye una comisión de la verdad, no es, a juicio del compareciente, la más adecuada entre las diversas opciones, sobre todo tras conservar el procedimiento y trámite de la tramitación, el debate de tramitación. En mi comparecencia de 17 de marzo de 2021, ante el Parlamento Regional, manifesté que la historia debía ser investigada por los historiadores y no por el poder político, quien sí tiene que poner los medios para su conocimiento, como acceso a fuentes, promoción de estudios, etc. En primer lugar, a la hora de establecer una comisión de la verdad, deben seguirse las recomendaciones establecidas por la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual elaboró un informe recomendación acerca de los instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la Verdad, Nueva York, Ginebra, año 2006. Las comisiones de la verdad se enmarcan en relación a los países que salen de una guerra civil o un régimen autoritario que funcione durante el periodo inmediatamente posterior a la transición. Han existido en países como Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Sudáfrica, Sierra Leona, entre otros. Se trata de un mecanismo de justicia transicional y aunque se recoge igualmente en dicho informe que un país puede escoger con toda legitimidad no establecer una comisión de la verdad o al menos no hacerlo inmediatamente al llegar la transición, en el presente supuesto nos encontramos en un país en que casi han transcurrido 43 años desde la entrada en vigor de la Constitución. Además, su decisión corresponde adoptarlas a los ciudadanos de un país. Si atendemos al tiempo transcurrido y a sus representantes políticos, en el contexto regional en este caso, es evidente que no existe un consenso, manifestado en los presentes debates de tramitación de la presente ley. Las comisiones de la verdad recaban gran parte de su información primaria mediante las declaraciones tomadas directamente a las víctimas, testigos y supervivientes de crímenes pasados. En el presente supuesto han pasado casi 86 años desde el inicio del periodo que abarca el presente ámbito temporal de la ley. La práctica inexistencia por razones naturales de testimonios orales vigentes, sobre todo los de la primera fase, no contribuye a que la misma pudiera ser muy efectiva. Estos expertos deberían escuchar los relatos de víctimas, testigos y actores, incluyendo represores, y deberían trabajar con una independencia operacional a la que luego me referiré, habiendo que llamar a víctimas de franquistas y de republicanos durante la guerra en esta comisión.
ya que los fusilamientos u vulneraciones de ambos bandos durante el conflicto deben investigarse. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido, prácticamente han fallecido. Además, como hemos dicho, debe coincidir con una clara independencia operacional. En condiciones ideales deben ser miembros ampliamente respetados de la sociedad, cuya neutralidad sea aceptada por todas las partes de un conflicto previo. En el presente caso, y tras análisis de la redacción de la ley, partimos de que el Poder Ejecutivo tendría los instrumentos para decidir su composición, dado que de los 5 miembros que la integran le corresponden al mismo la elección de 2 directamente y 3 por el Parlamento, con 2/3 de mayoría cualificada en primera vuelta, pero mayoría absoluta en la segunda, lo que con la composición actual del Parlamento actual tendrían garantizada su elección. Han anunciado, se puede conservar en toda la biblioteca que consta en la página del Parlamento, tanto Partido Popular como Ciudadanos, que no participarían en su elección. Y dado que además las decisiones de dicha Comisión de la Memoria se adoptan por mayoría absoluta y no por consenso, podría transmitir dudas aparte de la sociedad sobre sus resultados. Además, este informe establece literalmente que para evitar sesgos, para evitar que aparezcan sesgos, debe escogerse un periodo completo y no varios periodos diferentes que se limiten a ciertas fases de la historia del país, en este caso de la región. Por ello, en su caso, debería abarcar la totalidad del objeto temporal del artículo 1, lo que podría hacer que la comisión fuera percibida por una parte de la sociedad como poco objetiva en su ámbito de actuación, dado que el artículo 42c se establece que la finalidad es servir como instrumento para conocer los hechos que permanecen ocultos acerca de abusos, violaciones de derechos humanos y desapariciones, y puesto en relación con la exposición de motivos, con la finalidad de conocer la verdad aún desconocida de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones cometidas, y evitar la impunidad del olvido. Se cambia lo que se refería a la redacción anterior, que era con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, no lo aún desconocido. Por lo tanto, la inexistencia de consenso inclina al conferenciante a inclinarse en favor de otras opciones que están contenidas en la ley, como medio de conocer la historia. Además, el informe final de esa comisión es en el que se resumen sus conclusiones y recomendaciones. Será su legado más duradero y que podría derivarse en una verdad de carácter oficial y que ésta fuese llevada a las escuelas en detrimento de las múltiples corrientes historiográficas existentes. Por lo tanto, a modo de conclusión, quiero decir que en relación al contenido de la ley muestro mi más absoluto apoyo al derecho, a la luz del principio de verdad, de conocer todos los hechos que son parte de la historia de Cantabria, el derecho de todas las víctimas y de sus familiares a la búsqueda de sus ascendientes y personas cercanas desaparecidas, el derecho a la reparación en democracia que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas para la reparación moral, así como la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción de las víctimas, a la elaboración de un mapa de localización de restos, bancos de ADN, a los procedimientos para el desarrollo de actividades de localización, promoción de la investigación científica y la difusión del conocimiento en materia histórica y democrática como forma de reconocimiento y reparación a las víctimas. El apoyar a entidades locales, a la Universidad de Cantabria y a entidades memorialistas, entendiendo como tales a todas las comprendidas en el artículo 1 de la ley, para la realización de estudios o publicaciones de la materia, a la creación de lugares de memoria histórica y democrática en Cantabria de todas las víctimas, de todas, a las medidas adoptadas en relación con los documentos y su protección, preservación, adquisición y derecho de acceso a los mismos. Pero por otro lado, la ley mantiene, a mi juicio, en la exposición de motivos una redacción que siembra serias dudas respecto al tratamiento igualitario de las víctimas. No se introduce la resolución del Parlamento Europeo referenciada. Se habla de víctimas cuya memoria aún no ha sido reparada, tal como exigen los familiares de las víctimas, las asociaciones memorialistas, entiendo que debían ser las del artículo 38, y el conjunto de la sociedad de Cantabria, cuando he explicado anteriormente que el reconocimiento de esas víctimas hay que hacerlo desde la radicalidad democrática y no en el periodo anterior. Es una ley que introduce una redacción de prisiones y campos de concentración correspondientes únicamente a la dictadura, que es un ámbito de lo establecido en el artículo 1, pero no el comprendido de la totalidad del mismo, lo que podría transmitirse igualmente, como he dicho, a la creación de los lugares y sendas de la memoria. Igualmente, en la disposición adicional tercera se establece que el Consejo de Gobierno de Cantabria impulsará al Gobierno de la Nación a la adopción de medidas de todo orden que procedan para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas, Tribunal de Expresión Especial de la Represión de la Masonía y el Comunismo o el Tribunal de Orden Público, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española del 78. No se mencionan los tribunales especiales de época republicana. El tiempo dirá
si estoy equivocado o no. Además, incurre en contradicciones introducidas en los artículos 4, 15, 32 y 38, además de no considerar, a mi juicio, la opción más adecuada la creación de una comisión de la memoria por las razones expuestas y sí, en cambio, la promoción de la investigación científica y la difusión del conocimiento en materia de memoria histórica y democrática como forma de reconocimiento y reparación a las víctimas, tal como establece el artículo 20. Y tampoco la introducción de la materia en todas las etapas educativas. Y sí, reforzar su contenido dentro de la enseñanza de Historia de España en su desarrollo temporal en virtud de las competencias establecidas dentro del currículo por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno. Hay otra cosa, que únicamente para terminar, que del mismo modo no se recoge qué órgano será el que decida quién es víctima y quién no, ni la documentación necesaria para acreditar dicha condición. Hasta aquí llega mi exposición razonada de la presente ley. Como no puede ser de otro modo, respeto todas aquellas en otro sentido, principio esencial en democracia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Enrique, por tu exhaustiva exposición. Dado lo largo del asunto, llega un momento en que tanta norma nos hace perder un poco el hilo, pero bueno, creo que seguramente habrá alguna pregunta por parte de los asistentes para el ponente en relación con lo que ha expuesto. Pues, de momento, una, justo, por favor. Yo quería preguntar, una de ellas, el reconocimiento como víctimas tiene algunos efectos directos a las personas que sean reconocidas culpables, ¿no? A los familiares de carácter económico, de carácter honorífico, etc. Y la segunda es si con esta ley ya se va a poder cambiar definitivamente los nombres de las calles hacen referencia a Muy bien, muchas gracias justo por tu pregunta, por tus preguntas. En relación al artículo 1, en la ley se... perdón. Bien, perdón. Se ha preguntado si con esta ley se contemplan medidas específicas de rehabilitación a las víctimas o reconocimiento. En esta ley se habla de una serie de procedimientos para instar al reconocimiento de las víctimas. Principalmente se habla de que se adoptarán una serie de medidas. Muchas veces no se concretan específicamente cuáles. Sí se dice, por ejemplo, que el fomento de los estudios o, como se dice, el tema de promoción y la defensa de los derechos frente a ataques de golpes de exaltación del franquismo o directamente contra el golpe militar como una forma de rehabilitación, se habla de un modo más específico, genérico, y también se habla de instar al Gobierno de la Nación, como he dicho, a que directamente se adopten aquellas medidas para la reparación automática de todas aquellas víctimas que han sido juzgadas por tribunales especiales en la época del franquismo, principalmente porque se relacionan ellos directamente, aunque yo entiendo que deberían ser todas. Además, se habla también de instar y facilitar la rehabilitación, tanto moral, política e incluso indemnizaciones. No se determinan, no sé si hasta qué punto luego se puede ser objeto de un desarrollo reglamentario posterior, pero sí se habla de ello. Y respecto a lo del nombre del cambio, la pregunta que también han formulado respecto a si con esta ley se va a proceder al cambio de las calles, sí, se recogen unas disposiciones específicas dentro de la ley en la cual se insta tanto a los poderes regionales como a los poderes municipales para que se proceda a la retirada de los nombres de todas las calles que tengan relación con el régimen franquista. Se establece una serie de plazos también para retirada y también dentro del régimen sancionador se establecen cuáles son las consecuencias en caso de no retirada. También se recoge un articulado bastante exhaustivo y preciso respecto a la retirada de otros tipos de símbolos relacionados con el franquismo, destacando también respecto a la posición que tengan si están en sitios públicos, interiores, exteriores, dan acceso a sitios de uso público o no, y cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer al respecto, los plazos de retirada y las sanciones que se podría tener en su caso. Estableciéndose un articulado de un régimen sancionador, clasificándolas en faltas leves, graves o muy graves, con referencias a procedimientos de prescripción y sanciones específicos y también vinculadas con la Ley 40/2015.
tenemos con nosotros, y es muy agradecer a la ponente de la ley, a la diputada María Ángeles Matanzas, y al representante del Partido Popular en la redacción de la ley, Íñigo Fernández, y yo por lo que les toca, por alusiones, les invitaría a que le cuestionasen lo que les parezca al ponente o que nos den cualquier tipo de opinión acerca de todo esto que hemos comentado. No sé si no tenemos micrófono. Sí, vente para acá si no te importa. Nada. Vente sube por favor, si no te importa. Sí, utiliza el micrófono. Y María Ángeles igual, si nos merece, queréis preguntarle algo a... Bueno, yo he hablado mucho de la ley a lo largo de estos meses. Me parece que comparto bastante el análisis que ha hecho Enrique. Creo que la ley nace con un pecado original, que es que no considera a todas las víctimas por igual. En todo el desarrollo, toda esa lectura que él ha hecho, queda claro. Está llena de contradicciones, pero está llena de contradicciones pues como en ese famoso artículo 38, donde se refiere a las asociaciones de memoria histórica y acaba diciendo en el artículo 38 que serán aquellas constituidas para defender y exaltar la tarea de quienes lucharon contra el franquismo. Es decir, y los demás no. Los otros que fueron víctimas, yo creo que es muy sesgada, es muy parcial, es muy sectaria. La ley no trata a todas las víctimas por igual. Y a partir de ahí yo creo que tiene todos los problemas que tiene. A nuestro juicio, ese es su gran error. No define adecuadamente las víctimas. Esa estructura asociativa de asociaciones de memoria histórica solo se refiere a las asociaciones que defienden la tarea del bando republicano, las víctimas del bando republicano, no las otras. Creo que se excede a la hora de establecer que tiene que impartirse asignaturas de memoria histórica en la educación, es decir, estamos hablando de adoctrinamiento y creo que es terrible en el tema de la Comisión de la Verdad, porque que la palabra no la tengan los historiadores, sino que el poder político, hoy hay un gobierno, mañana puede haber otro, me da lo mismo, que el Parlamento, el poder político, el gobierno, nombre una Comisión de la Verdad para que diga cuáles fueron los hechos y qué es lo que ocurrió a la luz de la verdad. ¿Quién soy yo? Yo ahora soy diputado. Dentro de 2 años o dentro de 6 no lo seré. ¿Quién soy yo hoy para decir cuál fue la verdad? La verdad será la de cada uno y en todo caso la que sea el resultado de las investigaciones de los historiadores. Nos parece que la ley es muy intervencionista, es muy parcial, es muy sectaria y desde luego nosotros no vamos a tomar parte en la elección de los miembros de la Comisión de la Verdad. El día que esa votación se produzca en el Parlamento abandonaremos el hemiciclo y ese es uno de los compromisos que hemos dicho. Y el segundo es que cuando cambie la mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cantabria derogaremos esta ley. Porque lo que se necesita es una cosa, que a los descendientes de quienes fueron represaliados, unos u otros, por el motivo que fuera, el día que fuera, a bordo de un barco en el Alfonso Pérez, donde se asesinaron en un día a 156 personas, el 27 de diciembre de 1936, el episodio más sangriento de la Guerra Civil en Cantabria, que ni siquiera se menciona en la exposición de motivos de la ley. El más sangriento no se menciona. Entonces, lo mismo me da que le mataran a uno a bordo del buque prisión Alfonso Pérez el 27 de diciembre del 36, que lo tiraran en la isla de Mouro desde un barco, que lo fusilaran las tropas de Franco a la puerta del cementerio de Ciriego, o que lo fusilaran después de un consejo de guerra en el año 41. Me da igual quién sea y cómo sea, son víctimas todas ellas. Y todas lo son por igual a nuestro juicio. Nuestra oferta fue, hagamos una ley para identificar la relación de todas esas víctimas, algo que por cierto ya está hecho, 1.309 en el primer periodo cuando Santander estaba bajo dominio republicano, 2.200 en el segundo periodo cuando entraron las tropas de Franco, pero en todo caso, hagamos un esfuerzo, una ley incluso, para conseguir el objetivo de identificar a todas las víctimas, localizar dónde están sus restos,
cuando sea posible hacerlo, y cuando sea posible hacerlo, recuperar esos restos para depositarlos a sus familiares. Hagamos una ley solo para eso, no para asociaciones de memoria histórica, para adoctrinar en las aulas, para nombrar comisiones de la verdad desde el Parlamento, para decir de qué tal, no. Hagamos una ley para identificar las víctimas, localizar sus restos, recuperarlos cuando sea posible. Y si hacemos eso, dijimos, puede haber consenso. Y si hay consenso, es el mejor tributo que le podemos hacer en 2021 a esas personas a las que, sin juicio, sin acusación, sin derecho a la defensa, sin procedimiento de ningún tipo, se les quitó la vida en 1936, en el 37, en el 38, en el 39, en el 40. Me da igual quién y cuándo. Hagamos el esfuerzo por el consenso en estos términos y ese, a nuestro juicio, hubiera sido el principal tributo, principal homenaje a todas las víctimas, a todas, no a unas más que a otras. Esta era nuestra postura. Gracias por la ocasión. María Ángeles, por alusiones, ¿tienes ganas de...? Bien. Bien, yo de acuerdo, es por supuesto, es tu decisión y hay que respetarla, faltaría más. ¿Puedo hacer unos comentarios sobre lo que ha dicho el señor Fernández? Sí, por favor, claro. A ver, simplemente quería matizar cosas de los que ha dicho el señor Fernández. Simplemente decir, la exposición que he hecho yo de la presente ley es una exposición que he hecho de una manera razonada, de un articulado que he visto y la lectura de un articulado. Es decir, este no es un análisis, para mí, desde un punto de vista historiográfico, que no va contra nadie ni contra nada. Siempre he dicho que víctimas son todos. Víctimas de una guerra y víctimas de la dictadura franquista. He dicho que es un régimen totalmente ilegítimo, que nace de un golpe militar contra un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Pero que la historia de España hay que estudiarla toda. Que la historia lleva una evolución temporal. ¿Y cuál es el problema de cuando se establecen leyes de carácter de ámbito autonómico respecto a fenómenos de este tipo? Pues sobre todo uno, que la división que había en España en el año 1936 no es la que existe en el día de hoy. Se trataban de políticas habituales de un Estado centralista en el cual únicamente existía Cataluña como autonomía y a partir de octubre de 1936 la autonomía del País Vasco y únicamente que abarcaba el territorio no ocupado, que era prácticamente la provincia de Vizcaya. Entonces, cuando vemos que existen varias leyes de carácter autonómico en diversas regiones de España, no en todas, tenemos que darnos cuenta que Cantabria no pasó lo mismo que lo que pasó en Navarra o en La Rioja. ¿Por qué? Porque en Navarra y en La Rioja el golpe de Estado triunfó desde el día 1 y en Cantabria no. Y ya no, por ejemplo, no hablemos de Castilla-La Mancha o de Valencia o de Alicante y Murcia, en el cual hubo 3 años hasta el final de la guerra de gobierno republicano. Es decir, tiene una evolución temporal de los hechos. Y además, cuando hablamos de rehabilitación de las víctimas, hablamos de rehabilitación de todas las víctimas. ¿Por qué? Porque para mí, aparte de tener que haber un conocimiento específico, exhaustivo de todo lo que pasó y la rehabilitación manifiesta, clara y directa de todas las víctimas del régimen franquista, al haber víctimas de los dos lados y haberlo explicado, no me vale, desde un punto de vista historiográfico, decir que es que estas personas ya han tenido un reconocimiento en un periodo anterior. Si partimos de que el gobierno de Franco y el golpe de Estado es totalmente ilegítimo, no se puede decir que el reconocimiento que tuvieron durante ese periodo es válido. ¿Por qué? Porque directamente le estamos negando la legitimidad a ese régimen. Con lo cual, al estar en un Estado de Derecho constitucional y democrático, tendrán que tener un reconocimiento a todos. E independientemente de que muchas de esas víctimas fueron verdugos, muchas, de un lado y de otro. Pero aquí estamos tratándolo a todas como víctimas. Y totalmente tendente a buscar una política, a mi juicio, que debe ser en la historia de un país, en el cual ha habido un modelo de transición que ha sido ejemplar y reconocido en el mundo entero, que tiene que ser tendente a la reconciliación. Con lo cual, he dicho finalmente en mis conclusiones, he dicho todas las cosas que me parecían positivas, que hay cosas positivas. Pero, desde luego, cuando se quiere hacer una ley de este tipo, tiene que tratar a todas las víctimas igual. Y si surgen dudas que solo se verá posteriormente en cuanto se produzca el desarrollo de la ley, las tenemos que expresar. Y posteriormente he expresado el por qué considero que la Comisión de la Verdad
no tiene cabida tal y como se han desarrollado los acontecimientos y el porqué de los hechos. Entiendo que mi postura, la que he hecho, pueda molestar a gente y haya gente que le gusta, pero es una postura basada en un conocimiento historiográfico, igual que puede haber otras de otro tipo. Con lo cual, esto es un debate que permanecerá abierto siempre, porque en España precisamente la guerra civil es el segundo fenómeno más estudiado del mundo. Hay muchísimas obras hechas de todo tipo o condición en periodo democrático, cada una con sus líneas historiográficas diferentes, partiendo de mismas documentaciones. Con lo cual, considero que es un debate que estará siempre abierto, pero es la conclusión que saco de esta lectura. Seguro que hay gente aquí en esta sala que piensa de una manera totalmente diferente, a la cual, como no puede ser de otra manera, yo respeto. Pero se han dado datos de un lado y de otro. Se ha contado lo que pasó de un lado y de otro. Claro que hay muchísima materia por la que trabajar. Hay muchísima materia por la que trabajar, principalmente el periodo franquista son 38 años. Hay muchísima materia que trabajar sobre materia de represión administrativa, de represión de tribunales especiales, muchísima, mucha. Y por eso digo que a mí me parece muy bien hacer ese modelo de historia, que es fomentar que todos aquellos que tienen un conocimiento y desde los poderes públicos se apoyen directamente la realización de estudios, que es como yo considero que es el modelo ideal de historia que debe haber. Otras personas han considerado que hay otras y no olvidemos que la Cámara es soberana y es libre de presentar las leyes que consideren pertinentes. Otra cosa es que siempre considero que en un fenómeno de este tipo tiene que haber un consenso. Y ese consenso, tristemente, por las razones que sea, no se ha podido dar. Muchas gracias. Gracias a ti. Fernando. Súbete aquí, Fernando. Es que no hay micrófono. Coño, pues súbete, perdón. Súbete, si es que yo creo que nos conocemos. No, no, ven para acá. No, por favor, acércate. No, oye, no, que. Acércate, pero no te enfades por el micrófono. Acércate. Eso no me lo pueden negar. De hecho, había militares o militares que se habían retirado por la ley de España, que eran los representantes de los golpistas exactamente, pero que les salió mal y todo. Esos eran los que empezaron a asesinar a los militares. Los primeros en ese día, en el barrio de Otrek,
trabajadores de cualquier tipo, mujeres, niños, a los que nunca se les cita en este asesinato, y luego la primera vez que me decía y lo que contrarietó a las masas, digamos, con menos corazón, con menos cabeza, y puedan dar a otros. Pero las primeras víctimas sí que eran inocentes. Los niños, hay niños que eran niños de casi de madres que estaban con sus hijos en casa y fueron totalmente asesinadas por los gobiernos. No me digan, por favor, que todas las víctimas son mujeres. Muchas gracias, Fernando. Me parece muy bien. Mire, si quiere, véngase aquí, para que no me riñan más. Es decir, no tenemos micrófono, levántese y hable alto, pero nada. ¿Eh? No está previsto, no sé. Bueno, Habrá que preguntar al gobierno, no bien. lo sé. No lo tenemos previsto. Bueno, está claro cuál es su sentir y su comentario, se lo agradecemos. Preguntan aquí hay un señor. Perdón. Quítese la mascarilla y póngase de pie o acérquese si quiere, pero por favor, y así no hay problemas de escucha.
Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta al ponente especialmente? ¿Algún comentario? Jesús. ¿Según lo que establece la ley? Sí. No puedo decir cuándo porque no me corresponde a mí, porque no tengo gobierno, no tengo poder político ni público, pero se establecerán los mecanismos, la ley lo obliga y luego ya no sé luego si puede haber los correspondientes recursos judiciales en la materia contenciosa o no, pero procedimiento establecido para ello lo recoge la ley. No los puedo explicar porque no es el objeto de la conferencia de hoy. Pero si no, en privado lo podemos hablar cuando quieras, igual que hemos hablado de otras cosas en privado. Pero no es el momento ahora de hablar de estas cosas. Estamos hablando de lo que es el objeto de la presente ley. Sí, está claro que, bueno, esto es un comentario mío que Zapatero lo consiguió. Eso yo, y esto también es comentario mío. Camilo Alonso Vega, o Emilio Mola, o el general Rojo, o la lista de generales. Yo sí le pediría a casi todos los que hablan de esto que leyeran algún libro. Cuando hablen de Franco, que lean 4 o 5 biografías, que lean a Chávez Nogales, que es muy conveniente, que tengan una idea más o menos de cómo estaba el asunto en el 36, que sepan quién era Largo Caballero, que algo, porque yo seguramente que a mucha gente le pregunto, ¿usted sabe lo que hizo Largo Caballero en la Revolución de Asturias? ¿O sabe usted si Largo Caballero fue ministro con Primo de Rivera? Pues seguramente que no lo saben. No lo saben. O que Franco fue corneta, o que el golpe lo dio Mola, no lo dio Franco. O sea, un poco más. Es decir, que un poquitín, subirse 5 peldaños para arriba. Sí. Sí, pero vivo en una ciudad que es al revés, porque se quedó con la República. Con la cantidad de fachas que dicen que hay aquí, se quedó con la República. Luego siempre vamos un poco atrás. Es decir, cuando el campo del Racing era un campo de concentración, el Atleti de Bilbao y el Barcelona jugaron la primera final de la Copa del Generalísimo, en un San Mamés que estaba impecable. Siempre vamos un pelín detrás. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y especialmente al ponente. Yo reiterarle el agradecimiento a María Ángeles Matanzas y a Íñigo Fernández que nos han acompañado por lo que ello significa para la organización del acto en el Ateneo. Gracias a todos. Muchas gracias.